Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día fabuloso y lleno de alegría, y que estén listos para un tema que va a encender el debate. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado muchísima conversación en redes sociales y que honestamente a mí también me tiene fascinado. La *** reacción de Can Yaman hacia Demet Özdemir, ***. Exacto. Nos sumergiremos de lleno en el torbellino de emociones, especulaciones y esa magia que surge cuando dos estrellas brillan juntas. Vamos a diseccionar cada mirada, cada gesto, cada palabra que ha desatado un huracán de sentimientos entre los fans de esta icónica pareja de la televisión turca. ¿De verdad existe algo más allá de la pantalla? ¿Hay chispa real, un amor que trasciende la ficción, o simplemente, como dicen algunos, es parte de la magia de la actuación y la inteligente promoción de sus proyectos? Bueno, eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense porque este vídeo les va a dejar, como dice el título, sin habla. Antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, quiero recordarles algo fundamental: si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estoy compartiendo contenido interesante, chismes jugosos, análisis detallados de sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos a lo importante. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no los conoce? Protagonistas indiscutibles de la exitosísima serie Erkenci, esta pareja nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de pasión, química en estado puro y una conexión que literalmente traspasó la pantalla y llegó directo a nuestros corazones. El éxito de la serie fue rotundo, un fenómeno, y con ello, la expectación sobre su relación en la vida real creció exponencialmente. La pregunta era inevitable: ¿será real lo que vemos en la tele? Desde el mismísimo inicio de Erkenci, la química entre Can y Demet era innegable, palpable, casi tangible. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la naturalidad con la que interactuaban, tanto dentro como fuera del set, generaron rumores, especulaciones y un auténtico fervor entre los fans, quienes no paraban de analizar cada detalle. Y por supuesto los fans, como siempre, soñaban con que esa magia que veían en la pantalla, esa conexión especial, fuera también real en sus vidas. Soñaban con un amor que se extendiera más allá de los guiones y las cámaras. A lo largo de la serie y también después de su finalización, hemos sido testigos de diferentes situaciones que nos han dejado pensando: ¿qué pasa realmente entre ellos? Eventos promocionales, entrevistas, fotos. Cada interacción entre Can y Demet era analizada al detalle por los fanáticos, por los medios, y por todos aquellos que seguían de cerca la serie y sus protagonistas. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, todo era sometido a un escrutinio minucioso. Y es en base a estas interacciones donde hoy vamos a profundizar. Vamos a ser detectives de sus emociones, exploradores de sus gestos y analistas de sus miradas. Empecemos con las reacciones en eventos públicos. Recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando se estrenó la serie, las alfombras rojas eran un festival de flashes, de entrevistas, de preguntas y respuestas. Observábamos con atención, con lupa, cómo interactuaban en estos entornos, en estos eventos. Y las pequeñas pero significativas diferencias en su comportamiento dependiendo de quién estuviera presente. ¿Estaba su equipo de trabajo? ¿Sus amigos? ¿O solo ellos dos, cara a cara con el mundo? Y lo más importante, cómo se comportaban cuando creían que nadie los observaba, cuando pensaban que estaban a solas. Las miradas que se lanzaban, por ejemplo. ¡Ay, las miradas! Es increíble cómo una simple mirada puede decir tanto, muchísimo. Esos momentos de conexión visual que duraban un segundo, pero que parecían eternos. Esas miradas cargadas de significado, de complicidad, de algo que era ese algo. ¿Era solo una mirada de compañeros de trabajo, que se conocen bien, que tienen una rutina juntos? ¿O había algo más? Había, en esos breves encuentros de ojos, una conexión más profunda, un sentimiento que intentaban ocultar o quizás disimular. ¿Eran miradas llenas de afecto o de algo más intenso? ¿Cómo interpretaban estas miradas los fans? Por supuesto, con un sinfín de teorías. Las risas compartidas son otro elemento clave muy importante.
Ya saben, esa risa genuina que sale del alma, que es incontrolable, que te hace olvidarte del mundo, y que parece que solo la otra persona entiende. Durante las entrevistas, era evidente que disfrutaban mucho de la compañía del otro. Sus risas eran contagiosas, nos contagiaban a nosotros, y nos transmitían esa sensación de complicidad, de conexión. ¿Era amistad? ¿O algo más? Esas risas, esas miradas nos daban pistas, nos hacían soñar, nos alimentaban la esperanza de un romance real. Era como ver a dos amigos pasándolo bien, pero con un pero especial. Con un algo más allá de la amistad. Ahora hablemos de las redes sociales, la cuna del chisme moderno. Las redes sociales son, sin duda, un termómetro de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Los fans, como detectives auténticos CSI, analizaban cada publicación, cada comentario, cada me gusta, cada emoji usado. ¿Se seguían en Instagram? ¿Comentaban sus fotos? ¿Se dedicaban mensajes especiales? Todo era material de análisis. Durante la época dorada de Erkencicus, las redes sociales fueron un hervidero de actividad. Los fans, verdaderos genios, crearon perfiles dedicados a la pareja, publicaban fotos, vídeos, edits impresionantes y teorías sobre su relación, algunas descabelladas, otras tal vez no tanto. Y obviamente Can y Demet alimentaban esta expectación, ya sea intencionadamente o no, a veces con total consciencia, otras quién sabe. Fotos juntos, comentarios cariñosos, interacciones en publicaciones de otros, me gusta estratégicos. Todo sumaba para crear el misterio. El público se preguntaba, ¿están juntos o es solo marketing? Después de la serie, las cosas cambiaron un poco, una pequeña metamorfosis. Menos interacciones, menos publicaciones juntos, una cierta discreción. Fue una señal de que la relación, la que fuera, había llegado a su fin. ¿O simplemente decidieron ser más discretos, proteger su intimidad, dar un paso atrás ante la sobreexposición? Las interpretaciones fueron diversas e infinitas, pero lo cierto es que las redes sociales ya no eran el reflejo tan claro de lo que ocurría entre ellos. El termómetro de las redes sociales había bajado un poco, o quizás se había roto. Un aspecto que siempre ha generado debate y mucha discusión, es la actitud de Can Yaman. Algunos lo ven como un hombre muy reservado, que protege su intimidad con uñas y dientes, que no suele mostrar sus sentimientos en público, y que, en definitiva, es un hombre celoso de su privacidad. Otros creen que es un actor que sabe jugar con la imagen, que es consciente del impacto que genera en los fans, y que utiliza esa expectación a su favor, un estratega. Es un actor que comprende el poder del misterio y que lo utiliza para generar interés. La realidad es que es difícil saber la verdad. Cada persona, cada ser humano, tiene su propia personalidad, su forma de ser, y sus estrategias para lidiar con la fama, la presión mediática y el escrutinio constante. Pero lo que sí es cierto, es que la actitud de Can Yaman siempre ha sido objeto de análisis, de interpretaciones, de debates acalorados. ¿Era auténtico? ¿Era calculado? ¿Era una mezcla de ambos? ¿Y Demet Özdemir, qué podemos decir de ella? Siempre ha sido una persona muy cercana a sus fans, muy querida, muy activa en redes sociales, y en general, muy transparente. Ha sabido conectar con su público de una manera genuina y cercana. Pero incluso en ella hemos visto cambios sutiles pero significativos. ¿Era prudente a la hora de hablar de su relación con Can? ¿O se mostraba más abierta? ¿Qué gestos utilizaba para comunicar lo que sentía, ya sea consciente o inconscientemente? Sus expresiones faciales, sus miradas, la elección de sus palabras, todo formaba parte del enigma. Después de la serie, ambos tomaron caminos diferentes rumbo a nuevos horizontes. Can se mudó a Italia para trabajar en diferentes proyectos, conquistar nuevos mercados y probar nuevos retos profesionales. Demet continuó su exitosa carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes del país. La distancia, el tiempo, las nuevas experiencias, los nuevos proyectos, inevitablemente cambiaron su relación, la redefinieron. Pero, ¿qué reacción tuvo Can Yaman ante los proyectos de Demet después de Erkencicus? ¿Qué pensaba de sus nuevos compañeros de trabajo? ¿Cómo reaccionaba ante el éxito de ella? Podemos ver en algunas entrevistas y declaraciones que aunque hayan tomado caminos profesionales diferentes y mucho más separados, siempre se han mostrado respeto y cariño mutuo. No han dudado en hablar bien el uno del otro, en destacar su profesionalismo, su talento y su buen hacer.
Han demostrado una madurez y una elegancia encomiables. Es como si hubieran dejado atrás las especulaciones y rumores, y hubieran optado por construir una relación de amistad y apoyo, un vínculo basado en el respeto y la admiración mutua. Han priorizado la relación profesional, el reconocimiento al trabajo del otro por encima de cualquier rumor o especulación. Es importante recordar, y esto es fundamental, que estamos hablando de personas reales, con sentimientos, con emociones, y con derecho a su privacidad. Lo que vemos en la pantalla, en las series, en las películas, en las redes sociales. Ese es en gran parte ficción, un relato construido, una historia que se cuenta. Y lo que vemos en las redes sociales, aunque parezca real, es solo una parte muy pequeña de sus vidas. Es una ventana, sí, pero no la totalidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay algo más allá de la amistad? ¿O simplemente fue la magia de la actuación, la alquimia del trabajo, la chispa que surge entre dos profesionales que se entienden y se complementan? ¿O hubo algo más, algo que todavía hoy se guarda en secreto? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Y quizás, y digo quizás, nunca lo sabremos. Pero lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, y sigue siendo, innegable, palpable. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, reír, emocionarnos y nos mantuvieron pegados a la pantalla. Y eso en sí mismo es algo muy especial, algo que permanecerá en nuestra memoria colectiva. Fueron y son una pareja icónica, un dúo que marcó una época en la televisión turca. En resumen, hemos explorado las reacciones, los gestos, las miradas que han generado tanta expectación. Hemos analizado sus interacciones en eventos públicos, las pistas, las indirectas, que nos dejaron en redes sociales, y sus declaraciones después del final de la serie. Hemos visto, sobre todo, la química que existe entre ambos, una química que traspasó la pantalla y que los convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Hemos recorrido su historia, hemos analizado su lenguaje no verbal, hemos intentado desentrañar el misterio que los rodea. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad, un amor secreto, una historia que quedó sin contar? ¿O simplemente fue la magia de la actuación, el encanto del trabajo? ¿Qué dicen sus corazones? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me interesa muchísimo saber sus teorías, sus opiniones, sus sentimientos al respecto. No se guarden nada. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan un montón. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. Y recuerden, la especulación es parte de la diversión. Hasta la próxima, amigos.